Hola, ¿cómo están? Por aquí Foto y Parla nuevamente. Hoy tenemos como invitado a Andrés Foglia. Bienvenido, Andrés, al podcast de Rafa Bose aquí en Foto y Parla en Cartagena City. Entonces, bueno, les comento un poco sobre Andrés. Andrés es artista plástico y visual, magíster en investigación en prácticas artísticas y visuales. El trabajo de Andrés se desarrolla a través de prácticas de investigación, creación con fotografía, catalogación y conservación preventiva de archivos fotográficos y docencia especializada en artes, estudios culturales y estudios artísticos. Es decir, esta es una entrevista académica. Wow. Ya irás viendo que va variando. Súper, esa es la idea un poco también. Y bienvenido, bacanísimo que estés aquí. Gracias a Adolfo Baltar por también permitir este tipo de encuentros súper interesantes y positivos. Bueno, para nosotros que creamos y que tenemos que contactarnos, encontrarnos, ¿no? Me parece chéverísimo. Andrés, como para ya empezar la entrevista, ¿cuál fue esa primera experiencia estética o artística que así que tú digas, uff, esto es... ¿Qué es el arte? Como que te hizo preguntar también como que, uy, ¿esto qué es? Pues no voy a pecar por decir que desde niño, porque es como una cosa que pasa frecuentemente con los artistas y es como que después terminamos diciendo es que desde niño dibujaba muy bien y las mamás siempre van a estar ahí para decir que sí, él hacía dibujos lindos. Pero sí creo que de la infancia sí tengo como unos recuerdos muy particulares como de tener una fijación y un agrado muy grande como por dibujar y por armar maquetas. Me la pasaba armando maquetas de casas que soñaba tener cuando fuese grande. Y tengo como un recuerdo muy, muy vivido de tener como una fijación y un interés muy grande por la fotografía. Porque en mi casa siempre hubo como cámaras fotográficas, no necesariamente profesionales, pero sí habían como... Siempre habían fotos y siempre habían momentos para ser fotografiados. Y creo que con el tiempo he empezado a entender que esa relación con la fotografía y con las artes visuales viene mucho de ese entorno, ¿sí? Como de recordar mucho a mi madre o a mi tía, como con una cámara en las manos haciendo una foto de lo que fuera, ¿no? De esas familias que le toman foto como a todo. Súper maravilloso, imagínate, en esa época tener una cámara, ese privilegio. Sí, porque también estuvimos aquí con Adolfo hablando de la élite y que la élite es la que se podía fotografiar y tal. En fin, interesante. Pero Andrés, yo aquí, bueno, dije que tú eres artista plástico, magíster en investigación, no sé qué, pero ¿te reconoce como fotógrafo, como un fotógrafo? Sí. Bueno, yo con las denominaciones tengo ahí como porque yo realmente estudié artes plásticas y visuales. Creo que como creería yo, voy a pecar por hacer generalizaciones, pero la mayoría de los artistas creo que cuando entramos a estudiar artes queremos ser pintores o algo así, como algo muy, muy tradicional. Yo debo decir que me fui más al lado de la fotografía, fue por perezoso, porque hacer pinturas que duraran 6 meses haciéndose o hacer grabado y toda esta dedicación de la plancha y tal, o sea, era como que algo que me desesperaba bastante. En cambio, amaba el tiempo en el laboratorio y como que sí me gustaba la instantaneidad un poco de la fotografía. Claro, el proceso en laboratorio era más demorado, pero disfrutaba mucho como esos resultados un poco más rápidos y eso me fue llevando como por ahí, ¿sí? Y claro, yo me dediqué a la fotografía, pero de forma muy paralela me dediqué también a hacer investigación en estudios de la imagen, que es como mi campo fuerte de trabajo, porque desde muy pequeño en la universidad como que encontré también un gusto por escribir, por investigar, por meterme a los archivos, y eso que era muy anómalo pues como para el grupo de estudiantes, o sea, como no todo el mundo le interesaba eso, fue lo que a mí me fue como abriendo la posibilidad de encontrar un campo muy específico de trabajo. Entonces, mi práctica fotográfica siempre ha estado atravesada por el trabajo de investigación. Súper. Entonces, no, te iba a preguntar ahora por el acercamiento a la fotografía o cómo fue ese encuentro con la fotografía. Ya planteaste que tu familia, que había fotos, que había cámaras. Entonces, ¿quieres desarrollar eso o...? Yo diría que eso es un recuerdo. No necesariamente tenía eso como en mente, ¿sabes? O sea, como que la fotografía a mí me empezó a interesar mucho, fue también con el encuentro frente a los estudios de la imagen, como a los estudios visuales. Yo viví un poco ese momento en el que lo que llamamos estudios visuales se empezó a popularizar un poco en los espacios académicos y me gustaba mucho la idea de hacerse preguntas por la existencia,
por la transformación, por el consumo de las imágenes, que no necesariamente eran fotográficas todas, ni necesariamente solo imágenes del arte, pero eso a mí me abrió como un espacio para empezar a pensar desde ahí. Y desde ahí yo empecé a tratar de pensar como crítica y reflexivamente como que implicaba hacer imágenes, ¿no? O sea, en términos éticos, políticos, estéticos y pues también en la vida cotidiana, no solamente como desde una dimensión académica. Y yo creo que eso fue lo que lo afianzó también. Fue como el camino también como para empezar a encontrar como una práctica que para mí tenía mucho sentido. Hice fotografía comercial un tiempo también, trabajé haciendo documental también y ya luego es como que la práctica desde el arte contemporáneo es como lo que a mí más me ha enganchado. Vale, y ahora sí voy a hacer una pregunta filosófica y es ¿por qué al ser humano, sí, por qué para el ser humano es importante hacerse imagen? O sea, ¿por qué es importante representarse? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero podemos especular cosas. Yo creo que viene de una fascinación que tiene que ver con algo que no es tan consciente, pero que sabemos que está ahí en el fondo y es como la disociación de verse, ¿no? O sea, como de volverse imagen. Y que, claro, cuando uno habla con los estudiantes y cuando uno habla cuando está enseñando fotografía o cuando está hablando sobre fotografía, como que remitirse a ese siglo XIX, en el momento en el que las personas por primera vez se ven en una imagen técnica fijada sobre un soporte, uno siempre habla de esa sensación, ¿no? O sea, ¿qué sería haber sido un sujeto de esa época y haberse asustado, maravillado, confundido? Pero yo creo que ese efecto no lo hemos perdido del todo. Hay como una extrañeza con la imagen que yo creo que nos captura y nos atrae profundamente. Es decir, uno lo ve a diario con la gente obsesionada con su teléfono haciéndose imágenes y borrando muchas porque no se ve como quiere verse. Claro. Que no es un problema del dispositivo, sino es un problema de cómo te ves, ¿no? Claro. Que no es solo técnico, sino también es lo que pasa en nuestra mirada. Pero por otro lado, como una extrañeza que nos es como muy cotidiana, o sea, la reconocemos, nos reconocemos en eso, pero aún creo que nos fascina y por eso, a pesar de toda la transición digital y todo, creo que seguir enseñando laboratorio muchas veces esa es la gran magia, ¿no? O sea, cuando los estudiantes ven lo que pasa en un cuarto de revelado, literalmente o sea, con lo que uno lo puede equiparar es magia. Claro, uno lo puede explicar técnicamente y químicamente, pero creo que es esa fascinación la que todavía nos mueve un montón. Ahora, lo que implica eso en términos de representación y de éticas de las representaciones, eso ya es el problema. Pero en principio creo que es una fascinación, una pulsión ahí que tenemos. Maravilloso, espectacular. Esto está muy interesante. Estamos empezando, bacano. Faltan muchas cosas por contar aquí. Pero bueno, gracias Andrés Foglia por estar acá. Ahora te voy a dar una frase de Susan Sontag de este librito que se llama Sobre la fotografía, que yo invito a que la gente lo lea porque es súper interesante lo que plantea Sontag aquí, que de pronto no podría ser una intelectual de la fotografía, porque bueno, ahora hablamos de material ahora, pero me parece muy clave y ingresar por la fotografía con Sontag es muy interesante. Y resulta que Sontag dice que en una sociedad llega a ser moderna cuando una de sus actividades principales es producir y consumir imágenes. Imagínate. Cuando las imágenes ejercen poderes extraordinarios en la determinación de lo que exigimos a la realidad. ¿Qué te viene a la cabeza con eso? Bueno, lo primero que me hace pensar es Netflix. Sí, por supuesto. Producir y consumir imágenes, ¿no? Nosotros creo que tenemos como una idea del consumo que está muy atravesada como por o perspectivas críticas o por prácticas de consumo muy acríticas. Pero realmente las prácticas de consumo creo que nos atraviesan todo el tiempo e incluso de ahí surgen cosas que producen sentido cultural y social. No todo puede ser malo, claro. Eso viene mucho como de pensar también en qué momentos y bajo qué, digamos, contextos estamos pensando las prácticas de consumo. Pero creería yo que, bueno, en principio vale la pena pensar sobre esa frase. Es como hay imágenes de todo tipo, ¿no? Y las imágenes no son solamente las fotográficas técnicas. Eso Willem Flusser las denomina como imagen técnica para separarlas de otras formas de producción de imagen. Pero también tenemos imágenes mentales, también tenemos imágenes hechas por la mano, digamos, como de hombres y mujeres, ¿no? Que provienen más de la imaginación y no de una captura directa. Y bueno,
hay como una variedad grande de formas de entender la imagen. Si hablamos de imágenes técnicas concretamente, claro, y aterrizamos en la fotografía, esa es como la parte que a mí me parece muy interesante, digamos, como de la teoría posmoderna, es cuando empezamos a pensar que la imagen no es solamente superficie visual y no muestra solamente como aquello que creemos estar viendo, ¿no? Sino es lo que implica que un dispositivo que no solamente es técnico y mecánico, sino que también es cultural y político, opera en el mundo, ¿no? Es qué hacemos con ese dispositivo, cómo lo ponemos a funcionar. Y ahí es cuando nos damos cuenta que efectivamente tiene la capacidad de transformar a la sociedad, ¿sí? Ya sea a través de prácticas de consumo, de producción, de circulación, o sea, todo eso va asociado, pero finalmente tiene esa capacidad. No porque la fotografía en sí misma sea un ente autónomo que hace cosas sola, ¿no? Es como cuando la gente habla del capitalismo y creemos que es como una masa informe ahí que nos va persiguiendo. Y es como, no, somos nosotros operando a través de las prácticas de consumo. Claro. Y eso pasa con la imagen fotográfica. Somos nosotros haciendo cosas con esas imágenes técnicas. Y ahí es cuando las empezamos a estudiar de forma un poco más crítica y empezamos a ver que sí, que son aparatos ideológicos del Estado, de las instituciones, ¿cierto? Pero que también ayudan a movilizar a grupos humanos, ¿sí? Que en momentos históricos han hecho que la vida tenga, que la gente tenga vidas felices, pero también que le acabe la vida a las personas. O sea, es decir, tiene esa capacidad porque ojalá fuese una cosa tan simple como simplemente ser imagen, ¿no? No moviliza todo tipo de cosas alrededor de lo que esas imágenes pueden hacer sobre la vida simbólica, pero también material de las personas. Claro, y también me pregunta, o en ese sentido, el texto de producir y consumir imágenes, es decir, nos lleva a la modernidad. También lo planteo y quiero que la entrevista también se enmarque dentro de Cartagena, que es una ciudad que, si uno, bueno, una ciudad que tiene una historia colonial, ¿no? Donde en esa época colonial se nos dijo cómo debía ser el ser humano, qué era ser humano, qué no era ser humano, ¿no? Y todas esas representaciones visuales obviamente estaban allí, ¿no? Claro. Y tú caminas el centro histórico y ves un montón de imágenes que están hablando de esa colonización, ¿no? Y que aún hoy, con todas esas heridas que eso dejó, esa desigualdad, están allí, como no hay reparación ni nada, solo es como que esto es lo que hay. O sea, entonces, en ese sentido, ahí creo que se queda corta Sontag al decir de que por simple hecho de producir y consumir imágenes ya vamos a llegar a una modernidad. Porque, ¿qué pasa como una ciudad como Cartagena? Que los fotógrafos estamos como en un proceso también económico de sobrevivir y de buscar la plata en la parte comercial, pero en la producción como histórica, cultural de la ciudad, muy poco se está haciendo. Entonces, ¿cómo ves el asunto ahí Pues el asunto de la modernidad ahí también es pensar un poco como qué implica para nosotros el concepto de modernidad, creería yo, ¿no? O sea, dentro de ese gran proyecto moderno que digamos que se irradia en el mundo entero, hay como unos valores muy particulares ahí, ¿no? Es progreso, es libertad, es conocimiento, pero conocimiento particular, es el conocimiento científico, ¿cierto? O sea, como no otro tipo de conocimiento, son conocimientos centrados también, ¿no? Formas de gobernanza, o sea, es decir, hay como una gran promesa detrás de ese proyecto moderno. Y la fotografía hizo parte de eso, porque aparece justamente en esa transición en la que una modernidad, digamos, digámoslo como así, precapitalista o digamos protocapitalista, después con toda la industrialización va a desarrollar como otro tipo de modelos de sociedad. La cámara fotográfica yo creo que encarna justamente eso, ¿no? Como esa idea y ese modelo de esto nos va a llevar a otro lugar, y se empareja además con otras tecnologías y desarrollos, digamos, como industriales que hacen que pensemos que ese es como el camino que nos va a llevar como a eso. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar esos procesos históricos que se pensaron un poco como universales si no los aterrizamos como a contextos muy particulares, ¿no? Por eso muchos teóricos y digamos como estudiosos como de los fenómenos sociales y culturales en América Latina han dicho hay que hablar no de la modernidad sino de las modernidades. Bueno, también es toda la teoría postcolonial, ¿no? Las modernidades, y esas modernidades múltiples implica pensar que no existe un único modelo de modernidad. Y cuando pensamos en América Latina y cuando pensamos en la América Latina como unos contextos periféricos muchas veces,
tenemos que preguntarnos de qué modernidades estamos hablando en estos contextos, ¿sí? ¿A la luz de qué? ¿A la luz de qué tipo de promesas? Y sobre todo, ¿a costas de quién? ¿No? Que eso también es como donde aparece. Entonces, claro, cuando uno piensa en contextos muy específicos, tú me hablas Cartagena, pero seguramente también es Bogotá, pero también es Bogotá con relación a otras metrópolis o capitales del mundo. Claro, ¿de cuál modernidad estamos hablando? Y esa promesa se rompe, además, ¿no? Esa promesa finalmente no se cumple. Hay un momento en que eso se desbarata y ahí es cuando pasan cosas muy interesantes en la segunda mitad del siglo XX, pero lo mismo, los procesos contextualizados son muy diferentes y obedecen como a cosas locales muy particulares. No podríamos equiparar como esas experiencias como de visión de mundo y también de cambios de sensibilidad como si pasaran de la misma manera. Pero la cámara fotográfica definitivamente ha estado implícita en ese tipo de procesos y ha ayudado para construir, pero también para destruir un montón. Eso es lo que a veces se nos olvida. Total. Y precisamente desde este punto ahora quiero hablar como de material porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo nos contamos entonces? Porque si la narrativa siempre ha sido impuesta, ¿no? Un poco lo que estamos hablando de la historia, de la ciudad, la colonización, las imágenes que están en la calle, que no me siento representado, no estoy allí, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo entramos en la discusión? ¿Cómo nosotros a partir de viviendo en la periferia de la ciudad, no siendo parte del poder, pero con una cámara en la mano, entonces eso es poder también, tener la cámara en la mano es poder y esa sería la pregunta, como que bueno, entonces ¿cómo nos contamos? Y entonces aparece material, o sea, tu espacio de investigación, creación, como un espacio de eso. Yo siento que material, ahora vas a explicar qué es material y todo ese cuento, pero siento que es un espacio como alternativo, ¿no? Alternativo para crear un discurso alternativo, pensarse desde lo alternativo, ¿no? Entonces, sí, la pregunta sería, entonces, ¿cómo nos contamos? Y cuéntanos de material. Pues bueno, yo obviamente no puedo decir cómo, pero yo sí creo que un poco las apuestas que hay detrás, tanto de material, pero en general, digamos, cuando uno se piensa el problema de las narrativas y de los dispositivos que hay en medio de eso para la construcción de narrativas, pues viene como con diferentes intenciones y desde diferentes puntos de vista. Es como uno puede crear contranarrativas, pero a veces las contranarrativas están tratando de defender otra narrativa que intenta ponerse también en el centro como verdadera y eso es bien complicado. Hay narrativas que lo que intentan es darle la vuelta a la narrativa oficial para decir no somos así, sino somos asá. Hay otras que juegan con la narrativa oficial para develar el poder implícito que hay en ellas. O sea, hay muchas maneras. Eso realmente es como un problema sobre la representación, ¿no? O sea, es como... Y hay como algunas ideas que me vienen a la cabeza, como de autores que me gustan mucho, que dicen, como Stuart Hall, por ejemplo, ¿no? Que él dice como el problema de la representación no es si estamos bien representados o mal representados. El asunto de la representación es reconocer, ¿sí?, que la representación es un asunto, que siempre va a ser un asunto y que en la arena de la disputa por la representación, ¿sí?, siempre vamos a tener que estar luchando ese asunto de la representación, ¿no? Entonces es como, claro, como cuando pensamos, por ejemplo, si el poder solamente constriñe y entonces no, también construye y también transforma. Entonces el poder no siempre es malo, porque es claro, cuando lo vemos como bueno o malo, como positivo o negativo, o como la narrativa correcta o la narrativa incorrecta, estamos pensando en polaridades. Pensamiento moderno. Exactamente, totalmente moderno, en donde el binomio es el que funciona. Y es como qué pasa cuando uno trabaja en el in-between. O sea, qué pasa cuando uno está en los márgenes o qué pasa cuando la posibilidad de la multiplicidad de narrativas, no de anulación de otras narrativas, se vuelve como la posibilidad. Creo que las artes visuales, las artes plásticas, creo que el cine, creo que la literatura, pero creo que también que los agenciamientos políticos y culturales de las comunidades apelan un poco a eso. ¿Sí? No solamente por la autoidentificación y decir yo sí me veo representado en esto, sino porque también es una lucha constante por la representación, que nunca es llegar al verdadero o al original puro de quién soy yo, por ejemplo, frente a la idea de identidad. Entonces, ¿quiénes sí somos? Si no somos esos que están en el grafiti de la pared, en el casco antiguo, ¿quiénes sí somos? Y la pretensión de ser un alguien específico también es bien resbaladiza, ¿no? Es imposible llegar a eso. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Y el problema de la cristalización de las esencias en la identidad es asumir que eres eso y no otra cosa.
Claro, también hay circunstancias en las que cuando definitivamente te ofendes por esas formas de representación, tienes que encontrar un lugar del cual agarrarte y decir, yo creo que sí soy esto, pero no esto. Pero siempre muta, siempre. Y más en una época en la que, no sé, relatos como el de la nación, la identidad nacional, la colombianidad, son bien relativos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que defendemos ahí también, ¿no? Como el relato y los intereses de quién. Sí, yo estoy buscando respuestas, pero tú nos traes más preguntas. Muy problemático el asunto aquí. Oye, Andrés, muchísimas gracias. Muy potente. Entonces, ahora entremos sí a este espacio que tienes en Bogotá, donde prácticamente yo lo veo como un museo también, un espacio ahí de creación. Cuéntanos qué es Material Bogotá, ¿cierto? Así material. Es en Instagram, Material. Así aparece en Instagram. El espacio se llama Material, Espacio de Pensamiento, Investigación y Prácticas en Fotografía y Cultura Visual. Un poco largo el nombre, pero puede ser Material a secas también. Bueno, Material es un sueño que se hizo realidad hace ya 1 año y 7 meses, larguito. Y esto viene de... A ver, como de una cosa que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo. Yo me he dedicado a la fotografía y la investigación por muchos años, pero también a la docencia universitaria, en pregrado y en maestría. Y debo ser muy honesto, y cada vez lo soy más en espacios públicos diciendo como, y en un punto me cansé también, un poco como de la academia y de las instituciones. Porque la sensación que yo tenía es que eso que uno cree que puede hacer allí adentro se agota rápidamente por las formas de trabajo, básicamente, ¿no? Por los tiempos académicos, por las limitaciones también institucionales. Y a pesar de que yo vengo de una familia académica, como una gran pasión por la docencia y demás, pues sí sentía que algo estaba ya no funcionando ahí muy bien. Y yo soñaba con tener un espacio en el cual fuese posible pensar con tiempos más dilatados, ¿sí? Como con la posibilidad de trabajar para uno y los intereses que uno tiene, para hacer un buen parche, para hacer red y hacer comunidad. Y pues yo vengo un poco de los egos académicos y ahí es bien difícil, pero son los mismos en el campo profesional laboral, entre fotógrafos, entonces ya sabes cómo es la cosa. Y yo decía como que chévere poder tener una red, que chévere poder tener una parrilla de investigadores, gente con la que uno pueda hacer proyectos, pero además gente a la que uno pueda recomendar porque sabe hacer eso, no lo sé hacer yo, entonces sí lo sabe hacer otra persona. Y sobre todo donde fuese posible poner en práctica y soñar de una manera, obviamente con un pie amarrado a la tierra, en trabajar como por la investigación, la difusión, la creación y la patrimonialización de la fotografía como en Colombia. ¿Sí? Había tenido la posibilidad de conocer como lugares un poco bajo esa idea en otras partes. Y al final mi conclusión siempre era como que chévere poder hacerlo en Colombia, ¿no? Qué chévere trabajar en esas instituciones, pero después decía, pero qué chévere hacerlo en Colombia. Entonces de ahí nació un poco la idea. Yo digo que es un centro de investigaciones especializado en estudios de la imagen, con un foco muy, muy concreto en la fotografía. Y nosotros nos dedicamos a trabajar principalmente con archivos históricos, fotográficos, con prácticas de arte contemporáneo y como desarrollando unas líneas de trabajo que van desde residencias artísticas, programas de microcuradurías de biblioteca, porque el corazón de Material es la biblioteca. Ahora te puedo contar más adelante sobre la biblioteca. Proyectos de largo aliento. Cuando hablas de biblioteca, la biblioteca, los libros que tiene Material, los libros como que tiene espacio de Material. investigación. Sí, que es una biblioteca abierta, es una biblioteca especializada en fotografía y en estudios de la imagen. Tenemos alrededor ya de 800 títulos y eso puede sonar poquito para el número de libros de una biblioteca, pero pues para ser una biblioteca especializada es bastante. Y compramos archivos y coleccionamos arte, pues fotografía contemporánea, y estamos comprando colecciones de revistas especializadas también, y es una biblioteca abierta. Era mi biblioteca personal, que siempre fue un poco la biblioteca de mis estudiantes, pero la idea era como abrirla, entonces se puede consultar abiertamente, y tenemos libros desde finales del 19 hasta cosas que se publicaron hace 6 meses. Yo, el nivel de la discusión, empecé por acá arriba, son Socta, yo digo, vamos a bajarle el nivel a esta vaina, un momentico, ven acá, Rafa Bocio, ya van 25 minutos. Entonces, vamos a bajar un poco la discusión
y digamos, 800 títulos, un lugar, un espacio para exponer fotografías, para crear. ¿Eso para qué? O sea, ¿para qué pensar tanto la imagen? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué necesidad hay de pensar la fotografía si tú vas caminando y lo que ve, bueno, uno ve imágenes, pero lo que está viendo es publicidad, Ajá, en su mayoría, ¿cierto? Sí. Una fotografía curada, construida por un artista, es muy rara que la vea en el espacio público, a no ser de que sea un grafitero. Sí, pero o bueno, intervenciones directas sobre el espacio público. Entonces, esas fotografías uno las encuentra en un museo. Entonces, ¿para qué tanta pensadera de la imagen? O sea, ¿eso a qué nos lleva? ¿O cuál es la necesidad de eso? Pues bueno, yo creo que en principio ninguna, ¿sí? O sea, que para muchas personas seguramente no hay una razón tan válida como de para qué hacerlo. Pero por otro lado, en lo que yo creo profundamente es en la necesidad y en la importancia de poder transformar un poco la idea de que, bueno, uno, de que la imagen vale más, una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, es como, no. Eso siempre depende de quién la hizo, dónde la puso, cómo circuló, para los intereses de quién. O sea, es como, y estamos hablando desde cosas publicitarias, cosas de política, hasta lo que subimos a Instagram. O sea, es como, finalmente hay unas intenciones detrás de. Lo segundo, poder reconocer que detrás de la imagen, como te decía ahorita, no la imagen por sí misma, sino lo que hacemos con ellas, pues tiene una capacidad de tocar el mundo y de transformar el mundo que es muy grande. Y en un país como el nuestro, en donde consumimos información a unos niveles grandes, pero además con unos temas bien complejos, ¿no? O sea, como que están atravesados por la violencia, no solamente, digamos, como la violencia política, ¿cierto? O la de la guerra, sino también en general las violencias estructurales. Poder abrir espacios y crear, digamos, masas críticas de personas que desconfíen de las imágenes y que se hagan preguntas alrededor de qué es lo que pasa cuando nos arrogamos el derecho de representar a los otros. Ahí es donde yo creo que está un poco puesta la intención de un espacio como material. También reconocer que a pesar de que vivimos en una época que muchos llaman eminentemente visual, no es mucho lo que sabemos sobre las imágenes y qué hacer con ellas, ¿no? O sea, y poder analizar y lograr, digamos, como proyectar como en pensamiento crítico, qué es lo que implica hacer todo eso, ¿no? O sea, ponerlas a circular, ¿sí? O sea, como eso es parte de lo que a mí me interesa un montón y que creo que mucha gente está pensando desde ahí. Ahora también está chévere contarte que Material no es un espacio que se dedica solamente a trabajar como con fotografía que llamamos como artística o que está en el campo del arte. Nosotros trabajamos con prácticas fotográficas de todo tipo, ¿sabes? O sea, como, y eso implica pensar en todos los segmentos posibles, o sea, lo publicitario, pero también lo médico, lo científico, ¿sí? O sea, la fotografía vernacular, o sea, es decir, la fotografía es de esas prácticas que difícilmente se pueden circunscribir a un único campo. Claro, nos interesa mucho lo que hacen los artistas con la imagen fotográfica porque nos ayudan como a tensionar cosas en torno a la imagen. Pero mira, esto es un universo gigantesco en el cual yo sí creo que tenemos la posibilidad de hacernos preguntas interesantes para pensar las prácticas, ¿sí? Para pensar qué es lo que implica volver imagen el mundo. Vale, Andrés, y ahora tú como artista, fotógrafo, voy como a regresarme en el tiempo. ¿Qué fue lo que creaste? ¿Cómo fue que usaste la cámara? ¿A qué le disparabas? ¿Qué proyectos artísticos comenzaste a hacer? O sea, obvio, terminaste con Material. Yo también entiendo que sí, que es como también algo que faltaba. O sea, es como algo en el rompecabezas cuando uno es creativo, ¿no? Como que necesito también esto para poder fortalecer mi lenguaje artístico. Pero, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezaste a crear? ¿Hacia dónde disparabas la cámara? Yo durante la universidad y como hacia el final de la carrera creo que estuve haciendo mucha fotografía comercial, o sea, digamos como, y a pesar de que me gustaba un montón, yo sabía que ahí había algo que siempre quería pensar un poquito más con relación a la práctica fotográfica. Y realmente va a ser cuando yo me voy a estudiar a Ecuador, a hacer estudios culturales latinoamericanos, que ahí pasan como otras cosas, ¿no? Era como empezar a descubrir un poco la producción visual de otros siglos con relación a lo que podemos registrar al día de hoy, ¿no? Entonces, yo estuve haciendo durante un buen tiempo unos proyectos que implicaba como preguntarse por la relación entre el hombre y la naturaleza, o sea, como cómo nos vemos
frente a ella, o sea, que es lo que nombramos como naturaleza. Justamente un momento en el que parece que vivimos como un retorno y un reencuentro y bueno, como unas latencias ahí como de que todo sea green. Total. Pero también qué es lo que eso implica, de dónde viene un poco esa relación, esa construcción de la misma categoría naturaleza, que es humana, ¿sí? Y que además, que era lo que implicaba revisar esas formas de representación de lo natural históricamente. Entonces yo hice durante mucho tiempo fotografía de alta montaña, pero eso estaba siempre anudado como a la revisión de libros de viajeros del siglo XIX, de construcciones, digamos, como científicas sobre las taxonomías de lo natural, cruzado con algunas novelas también de principios del siglo XX, con autores latinoamericanos, que encontraban en ese paisaje como una cantidad de, digamos, como de formas de comprender el devenir de eso que llamamos Latinoamérica, ¿no? Entonces, y eso cruzado como con algunos autores que me interesaban mucho, como, no sé, Alexandra Kennedy en el Ecuador, que ella cuenta un poco la historia de las repúblicas a través de la pintura de paisaje, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo la visualidad hecha materia a través de diferentes técnicas realmente era una herramienta muy potente para construir, por ejemplo, la idea de nación, ¿no? Entonces yo como que todo eso a mí me hizo como volcarme un poco hacia ese lugar y también hice como algunos proyectos como en países nórdicos, en Europa y tal. Y esa era como mi práctica realmente, ¿no? O sea, de eso hay series, de eso pues digamos que se ha mostrado varias cosas, pero siempre anclado a la investigación. O sea, como a esa otra parte que me permitía meterme en un archivo, encontrar cosas de siglos anteriores, como hacerme preguntas por ese pasado y ese presente en la representación. Esos eran como un poco los marcos en los que yo me movía. Súper interesante. Y en ese sentido quisiera como para allá como darle más cuerpo y materialidad a esta conversación. En material también es un espacio positivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, conocí material cuando tenías la exposición de Miss Foto Japón. De Juan Pablo Echeverri. De Juan Pablo Echeverri, que es una cosa muy impresionante por cómo él construye esa obra. Y ahora quiero como que hables un poco de eso. ¿Puedes contar algo sobre Mi Foto Japón? ¿Qué era eso? ¿Cómo era este asunto del artista? Y que nos cuentes sobre la exposición que tienes ahora, que tiene que ver mucho con la construcción de un barrio, el barrio Policarpa en Bogotá. Y que sí, me interesa eso para que la gente entienda también un poco como el tema de que cómo se construye una ciudad, ¿no? Y que la gente construye la ciudad a la final, más allá de que haya un poder político. Pero adelante, Juan. Pues mira, como que dentro de estas líneas de trabajo que te contaba, o sea, están las residencias, las microcuradurías de biblioteca, tenemos también otra línea que es la de proyectos de largo aliento, que son como curadurías e investigaciones. En esa lo que hacemos es trabajar o con artistas ya como, digamos, como de mediana y ya de larga trayectoria, o con archivos muy específicos que hemos adquirido o que nos dejan en custodia o que trabajamos como interinstitucionalmente. Y esos son proyectos de largo aliento. Entonces son proyectos que duran más de 6 meses como en toda su consolidación. A veces pueden ser un año, o sea, incluso hay proyectos que yo traigo desde hace 2 años como ahí adelantando. Y con la exposición de Juan Pablo pasó algo bien bonito y es que, bueno, Juan falleció hace 2 años y sus amigos, algunos de sus amigos más cercanos, como que tenían la intención de que en digamos, como la conmemoración del 2º aniversario de su fallecimiento se pudiese hacer algo. Pero no necesariamente la idea era como hacer una exposición de sus obras, sino ellos me decían, hay algo ahí que nos interesa, que es más como Juan como persona y no tanto Juan como artista, que eso es bien difícil de separar porque realmente estaba tremendamente cerca una cosa de la otra. Y entonces Lore Speleta y Santiago Monge, que eran muy cercanos a Juan Pablo, pues como que ellos me propusieron como que hiciéramos algo. Todo empezó como una charla, era como hagamos una charla de un libro que se lanzó en la librería Nada en Bogotá, como una segunda charla del libro, pero después empezamos a pensar y fue como, bueno, no, démosle un poquito más de cuerpo y aprovechemos que está el espacio y que tenemos agenda y que podemos como pensar algo. Eso lo hicimos desde octubre del año anterior, octubre, noviembre del año anterior, sabiendo que iba a ser en junio de este año. Y ahí empezamos un proceso que fue bastante interesante porque, claro, digamos que todo eso otro
que se ve representado en la obra de Juan Pablo, pero que no necesariamente es lo que se muestra de la obra de Juan Pablo, pues es como es su casa, ¿no? Su casa, que es como una cosa fantástica, casi como un museo, que es como está lleno de objetos, de imágenes, de guiños y de gestos, como un montón de referencias de la cultura pop, del cine, de la música, del arte, de sus amigos, de su familia. O sea, es como una cosa que literalmente es abrumadora, ¿no? O sea, y sabíamos que la casa era como un muy buen punto para narrar desde otro lugar, como ese universo de Juan Pablo. Entonces, de ahí nace un poco el título de la exposición, que se llama Tecnoprácticas, Universo Material de Juan Pablo Echeverry. Y ahora no vamos a mostrar la obra de Juan Pablo, pero la gente cuando vea esto va a poder entender muchas cosas de la obra de Juan Pablo. Entonces, sí trabajamos muy cerca con la familia. Eso, realmente todo esto fue gracias a la familia también, porque pues bueno, ahí hay de por medio también todo un proceso de sucesión y hay un proceso también de cómo ellos han venido entendiendo y organizando qué significa trabajar con el legado de Juan Pablo en términos de quién maneja su obra, quién la representa, qué se puede, qué no se puede mostrar. Ellos están haciendo un trabajo fantástico de catalogación y organización de su casa como archivo. Entonces, ¿cómo entrábamos nosotros ahí como a participar con algo muy pequeñito que era una exposición conmemorativa? Y así fue como se fue dando. ¿Qué fue lo que mostramos en material? Fue el registro fotográfico de su casa, que fue un registro fotográfico encargado por la familia, más otras tomas que hicimos ya nosotros directamente, también fotográficas y videográficas de sus diarios, porque hay una colección de 127 diarios de Juan Pablo, en donde uno empieza a descubrir a la persona, ¿no? Claro, al artista también, pero a la persona sobre todo, donde nacen además las fotos Japón, realmente. Aparecen es como en unos diarios donde empiezan a aparecer pegadas estas fotos y él haciéndose como unas preguntas ahí como por él siendo adolescente, odiando y amando el mundo al mismo tiempo. Y ese fue como como el propósito, ¿no? También entender un poco como sus ordenamientos y sus clasificaciones como colecciones. Y una pared fantástica que está en su casa, que es como un gran mapa mental como de su universo de referencias, que arrancó siendo como una especie de línea de tiempo de su trabajo, pero realmente explotó y eso se volvió, fue como una cosa ramificada de influencias de todo tipo, como te decía, música, cines. Y eso fue lo que llevamos a material. Realmente todo era un registro fotográfico y videográfico y un gesto, digamos, como casi escultórico, que era una cabina de Foto Japón que pues le perteneció a Juan y en el que mucha gente que nos visitó se hizo fotografías un poco ahí haciéndole el guiño a las Foto Japón. Ese fue como el Tecnoprácticas. No, brutal, brutal. Y sobre todo porque obviamente Juan Pablo Echeverry es un artista, en este caso se iba a Foto Japón, que era en la época el lugar donde tú ibas a hacerte fotografías para que te imprimieran la fotografía, sí, ¿no? Y él lo que hace a la final es hacerse una foto diaria durante más de 20 años. Exacto. Y el descubrimiento nuestro como espectadores es que no es el mismo Juan Pablo en cada una de las fotos, ¿no? Él hace un trabajo de performance, exactamente. Y bueno, ahí ya podría venir el profe y nos explica, bueno, ahí eso está hablando de la identidad, ¿no? Y de cómo la identidad también es maleable y se puede descubrir. O sea, es como autodescubrimiento también a partir de la cámara fotográfica, ¿no? Por supuesto. Además, porque algo que es bien interesante es que, y eso, que incluso eso empata un poquito con la expo que tenemos ahorita de Gabriela Pinilla, y es que uno creería que, claro, material al ser un espacio dedicado a la fotografía, pues expone o trabaja solo con fotógrafos y realmente no. Nos interesa trabajar como con una multiplicidad de profesionales, tanto creativos como investigadores o incluso como comunidades. O sea, nos interesa trabajar como con mucha gente que en últimas quiera pensarse cosas como a través de la imagen fotográfica. Y si tú lo ves, realmente Juan Pablo era más un artista más que un fotógrafo. De hecho, yo diría que son muy pocas, casi ninguna imagen hecha por él mismo, ¿sabes? Él siempre trabajaba con fotógrafos que eran quienes los retrataban, además porque era súper pulido y súper juicioso como con la producción. De hecho, en los libros de dramas uno encuentra toda la producción de las series fotográficas, los materiales, las listas, los números de los fotógrafos, que uno dice como, ok, realmente él no disparaba a la cámara, entonces ahí se abre la pregunta de, pero entonces, ¿qué es ser fotógrafo, cierto? O sea, como, y alguna vez me lo dijeron también como, pero él no era fotógrafo, él es artista. Y yo digo como, claro,
Y Gabriela Pinilla es pintora, además, ¿no? Entonces, como, pero ¿qué es lo que hay detrás del trabajo de Gabriela Pinilla? Un archivo histórico, fotográfico, tanto oficial como clandestino, que es fantástico, que ha alimentado la historia de las izquierdas y de los movimientos sociales en Colombia y que no es la historia oficial. Por eso se llama un archivo para la venganza de la historia. Claro, y ahí lo que me parece interesante es que la fotografía entonces no es importante como imagen, sino es por echar el cuento. O sea, la fotografía a la final se vuelve, y es lo que tú estás haciendo con tus investigaciones, es como darle materialidad a esa ficción porque echar el cuento también es ficción. Estoy aquí inventándome un cuento, no sé, a partir de esas imágenes que están allí. Sí me hago entender, es como que la fotografía nos permite a la final construir un relato. Por supuesto. ¿Y en las manos de quién? Depende cómo va a ser el relato, ¿sí? Nos interesa mucho la materialidad de la fotografía por eso, porque entendemos que la fotografía no es pura imagen, ¿no? Es objeto, es relato, es oralidad también, ¿sabes? O sea, es como... Es todo, o sea, en el sentido de que abarca demasiadas formas de intervención, que es como lo que digo a mis estudiantes, ojalá fuera tan simple como disparar una cámara, ¿sí? No lo es. O sea, es mucho más potente que eso. Y claro, lo que tenemos ahorita en el material es un montón de fotocopias y de impresiones láser de fotos que se han hecho con celular en archivos. Muchas de ellas, pues como no con toda la técnica y toda la cosa, pues porque es el trabajo de archivo que levanta Gabriela. Muchas de ellas con unos permisos muy especiales, pues porque pertenecen a acervos muy privados o acervos que, hay que decirlo, donde se vuelvan públicos es difícil porque implica la seguridad de muchas personas, pero donde también Gabriela ha llegado a establecer unas relaciones de confianza a través de su trabajo que la gente dice, hágale, ¿sí? Regístrelo, tal, no sé qué. Y claro, ella las usa casi que como boceto, pero también como fuente de investigación para su trabajo de pintura mural de gran escala. Y eso a mí me parecía fantástico, ¿no? O sea, ella pinta, pero también tiene su cámara, hace fotos con celular. Claro, pero ella no trabaja desde la fotografía, digamos. Ella utiliza la fotografía como una herramienta para registrar los archivos y los documentos con los que hace el levantamiento de la investigación. Pero claro, cuando yo conocí el trabajo de Gabriela y lo empecé a entender mucho mejor, nosotros trabajamos juntos dando una clase en la universidad, entonces nos hicimos amigos. Y a mí me parecía fascinante cómo Gabriela te iba contando en sus murales. Era como, mira, esta imagen de acá salió de un archivo de prensa de no sé dónde, de tal fecha. Esta imagen de acá es del álbum familiar de las hermanas de no sé quién. Esta imagen que hay acá es el relato oral vuelto imagen de cuando hablé con tal persona en una entrevista que le hice en el año tal. Yo decía como, o sea, esto es un pensamiento fotográfico en potencia. Pero claro, ella al final lo materializa a través de la pintura. Entonces, en la propuesta de Gabriela fue démosle la vuelta a ese gesto pictórico y tenemos parte de murales, pero saquemos el archivo. Y claro, me llamó un día a las 11 de la noche Gabriela, llevamos varios meses trabajando en la exposición y me dice, hay 37,000 documentos. Y fue como, ok, escoge 2,000, ¿sí? O sea, como... Y aún así, era una cosa que nos rebasaba. 2,000, claro, yo pensé que ibas a decir 20, coge 20. Tenemos tapizadas todas las paredes materiales, un espacio de 400 metros cuadrados. He visto las fotos, digo, Dios mío, yo quiero una pared así llena de fotos aquí también. Entonces era un reto muy grande, pero era un reto que era muy interesante porque decíamos todo el tiempo, esto que puede parecer aleatorio y se vuelve fondo, se vuelve telón de fondo, realmente si lo miras con cuidado, es una cosa que está estratégicamente pensada para las tensiones que produce entre unas imágenes que fácilmente pueden pasar de un reinado a una masacre, ¿sí? Que también es un poco una metáfora muy directa, diría yo, de la manera como consumimos imágenes y de lo que la información visual hace en nosotros, que es un poco pasa... Entonces a nosotros nos encanta ver cómo la gente va y se queda 2 horas mirando la exposición o 10 minutos. Y creo que da cuenta de la manera como nosotros realmente nos aproximamos como a eso. Entonces, ha sido una apuesta, bueno, para contarte también, nos interesa mucho en material hacer apuestas instalativas de fotografía expandida, ¿no? O sea, es como una cosa que es como la fotografía. Claro que sí, nos encanta también la fotografía impresa y enmarcada y colgada a 1:40 línea media. Pero nos encanta también cuando la fotografía explota y cuando se vuelve experiencia y cuando se vuelve sensación en el espacio y cuando te sobrepasa y cuando dices que es esta cosa, ¿no? Sí. O sea, es como... Eso también nos interesa un montón, ¿sí? Como hacer que la fotografía no sea lo que uno se espera que es, sino que también lo lleve a uno como a otra posibilidad de experiencia frente a un contenido.
Sí, no, la monumentalidad también, o sea, ahí sí la tenían clarísima estas personas que construyeron estos monumentos, ¿cierto? La monumentalidad, ¿no? Claro. Eso tú te sientes como abrumado, ¿no? Claro. Y eso también es importante. Pero ¿sabes también qué me parece clave de la fotografía? El hecho de que sea un fragmento. Total. Primero porque tienes que completar, ¿no? Total. Ese fragmento con tu historia, como lo que tú viviste allí y tal, pero también porque ese fragmento da como que centra la atención, como que la atención es aquí, ya, mira esto específicamente. Entonces, muy bacano porque da atención y lo otro es que te toca a ti como sujeto completar la imagen. Entonces, muy bárbaro. Tengo que ir a material. No he ido a material. Por favor, Estamos Rafa. aquí. Y también grabamos allá. Grabemos allá. Bueno, me toca llevarme la grabadora y una cámara. No puedo llevarme las dos. Oye, esto está muy bueno. Nos quedan 15 minutos de entrevista. Hombre, vamos a ver. ¿Qué preguntamos aquí? Porque estoy aquí pasado de preguntas ya. Oye, la imaginación. Imaginación tiene que ver con imagen. ¿Se podría decir? Voy a dar otra frase aquí de Bell Hooks que me parece brutal, que es una escritora afroamericana. Ella dice que sin definiciones es imposible que la imaginación se active, sin definiciones. Y uno siempre habla cuando un fotógrafo es artista es porque hay una fotografía conceptual. Ajá. ¿Cierto? Un concepto. Esa fotografía es buena porque tiene concepto. Eso no es... Entonces, ¿crees que la imaginación es mucho más prolífica cuando vemos imágenes o cuando no vemos imágenes? ¿O la imaginación aparece del vacío o la imaginación necesita de otro tipo de imágenes para seguir potenciando su camino? Rafa, yo no sé. No, Pero... lo digo porque Bell Hooks dice, o sea, para poder imaginar tenemos que tener conceptos en la cabeza. Claro. Y yo digo, y las imágenes ahí, creo que las imágenes... Claro. De pronto yo pienso que ahí es como que valdría la pena preguntar, bueno, o más bien yo lo entiendo un poco así, es como la imaginación al servicio de algo también. Me costaría pensar, aunque seguramente en esto estoy errado. Bueno, pero voy a hacerte la más difícil, es que si tú estás, la realidad es aburrida. Porque no se puede hacer nada. No, porque tú no puedes ir nadar todo el mar porque te vas a ahogar, ¿cierto? La imaginación, la realidad es aburrida porque los que mandan son los que tienen plata, ¿cierto? La realidad es aburrida porque ser negro es ser feo o ser, ¿sí me explico? Entonces a donde yo llego es como que pero las imágenes no. Entonces Juan Pablo Echeverry fue mucho Juan Pablo Echeverry y eso fue lo que lo hizo grande, como entender la posibilidad material de las imágenes, ¿no? No es, exacto. Entonces eso es lo que me fascina de las imágenes. Sí. Yo creo que nos permiten la posibilidad, voy a cambiar la frase para que no suene redundante, nos permite crear mundos posibles. ¿Sí? Y eso es lo que yo creo, pero claro, la imaginación, a mí me parece que es difícil pensarla como un poco desconectada, como simplemente, no, puede ser un impulso, claro que sí, o sea, puede ser un impulso, no sé de dónde proviene, yo me imagino que viene mucho de algunos recursos culturales como la literatura, de que nos hayan leído cuentos, del cine, o sea, también todos esos medios alrededor nuestro nos enseñan a imaginar y por eso es que es tan peligrosa la imaginación también, porque dependiendo de qué consumimos, ¿cierto? Claro. Y de qué formas construimos esa imaginación, pues también es como el mundo termina siendo real para muchos, ¿no? O sea, la imaginación política como práctica, o sea, como concepto, pero como práctica, pues es tremendamente peligrosa. ¿Y en las manos de quién? La imaginación política se vuelve realidad. Claro. ¿Sí? Pero sí creo que esa pulsión, digámoslo así, como de imaginar, lo que nos permite es como tal vez sobrepasar eso que nosotros reconocemos como realidad y habitar como unos lugares en donde es posible romper esas cadenas significantes o quebrarlas para que otras cosas sucedan. Así sea dentro de ese espacio de representación, contenido, temporal o suspendido, y que parece que está ahí. Por eso yo creo que la potencia que hay detrás de los que hacemos imágenes es justamente la capacidad de hacer que eso que está ahí habite, ¿cierto? Exista, y a muchos les molesta, y no les gusta, y les incomoda.
Pero uno al final siempre puede decir, bueno, pero es una imagen, ¿sí? Pero claro, nunca es solo una imagen. Exacto. Nunca es solo una imagen, ¿sí? Tiene la capacidad literalmente de atravesar eso que llamamos realidad e imponer formas de existencia, ¿no? Y eso también es como que también darse cuenta de eso es tremendamente importante, porque creo que sí somos muy poco conscientes de esas implicaciones. ¿Mm? Pero mira, no, que lo llevé como para otro lado, pero... No. Súper espectacular. La última pregunta sería, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo si tu futuro creativo, o sea, listo, está material ahí? Me imagino que te ves con material con 2000 libros todos los años ahí acumulando ese espacio. O sea, ¿cómo sientes tu futuro? ¿Lo ves en Bogotá haciendo fotografías o si te vas a dedicar al consumo de imágenes y pensar las imágenes más allá de crear? Pues mira, Rafa, por ahora mismo creo que material es como mi prioridad. Yo sigo dando clases y me encanta, digamos, tomar clases porque siempre he sentido que tener una pata en eso que es mi ecosistema un poco natural, que es el de la academia, me ayuda a muchas cosas. Pero yo sí sueño un poco como con que material siga creciendo, ¿no? Se ha venido desarrollando como en un muy buen ritmo, a veces creo que demasiado rápido, pero también cuando ese impulso está ahí, como que uno siente que tiene que meterle toda la ficha al asunto para que siga pasando. Claramente esto no es amor al arte, o sea, esto tiene que generar recursos, claro, y se tiene que sostener. Y por eso nosotros tenemos un portafolio de servicios también de catalogación, conservación e investigación de colecciones fotográficas, que básicamente es asesorar a privados y a públicos y acompañar procesos tanto institucionales como no institucionales frente a qué significa trabajar con estos materiales, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que hay ahí? Y yo me imagino, o sea, con lo que sueño es que eso se consolide realmente, ¿sabes? O sea, hay como unas referencias para mí importantes en América Latina de lugares que han logrado, digamos, como ese posicionamiento, porque además se sostienen muy bien, que tienen la capacidad de financiar ellos mismos otros proyectos, de financiar artistas, de financiar publicaciones. Y yo sueño con eso, ¿sí? Porque sí, hay que decirlo, hay que vivir y hay que vivir bien y sabroso, ¿cierto? Pero también porque vale la pena mucho poder también reinvertir como lo que va llegando y haciendo que seamos cada vez más los que podamos, los que soñamos y nos hemos dedicado a esto para que encontremos también esa retribución que es tan importante. Y ese sería como un poco a mediano plazo, a largo plazo, no sé, vivir muy tranquilo. Claro. Y tener más tiempo de sueño, que es uno también, creo que uno también cuando se obsesiona deja tiraditas por ahí otras cosas, pero básicamente eso, sueño mucho con eso, quiero que pase. Súper. No, bueno, esto es Foto y Parla. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Fue una hora de conversación espectacular, que empezó bien académica, como me gusta, y terminó sonriendo aquí, el hombre pidiendo tiempo y todo. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre aquí a Cartagena, bienvenido a la Loma del Diamante. Fantástico. A Torices, el barrio Torices. Y no, bueno, felicitaciones por material, porque es un espacio súper interesante y necesario. O sea, si está creciendo, si te ves un poco ya abrumado por la atención que ha tenido, porque es necesario ese tipo de espacio. Y bueno, próximamente estaremos en Bogotá con el Adolfo Baltar también. Me encanta. Gracias, Rafa. No, un gracias placer. Excelente. Bueno, tú sabes, esto se llama Foto y Parla porque ya parlamos. Ahora te voy a hacer unos retraticos ahí para poder hacer la publicación en Instagram. Si la quieres publicar en lo que necesites, te sirven las foticos, eso va. Bueno, gracias por estar acá. Eso, gracias. Muy bien, bacano.